Primera de Samuel, un libro que me gusta mucho. En general, todos estos libros, Primera de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, me parece que nos informan de cosas que a veces nosotros como cristianos pensamos que de la Biblia no habla. Es decir, hay muchas cosas que nosotros hemos tomado como verdad a medias, sobre todo por la influencia equivocada de lo que se conoce como el dispensacionalismo. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Entre otras cosas, es solamente fijarse en algunos aspectos del Nuevo Testamento y olvidarse de lo que el Antiguo Testamento dice, que es el fundamento sobre el cual se construye el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos romperlos. El Antiguo Testamento nos habla entonces de una serie de responsabilidades que nosotros también tenemos y que lamentablemente la iglesia ha olvidado con respecto a otras esferas de la vida. Eso en términos muy generales, porque hoy vamos a hablar del primer capítulo de Samuel, pero antes de hacerlo, una introducción, luego hacemos la lectura para que nos ubiquemos. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, ¿cuál es el primer libro de la Biblia, niños? El Génesis, y desde el Génesis empieza pues toda la historia, ¿verdad? Dios que ha existido siempre y eterno, crea todas las cosas. Lamentablemente, ¿verdad? Capítulo 3 de Génesis, ¿qué leemos? Leemos que entra el pecado. A través de la desobediencia de Adán y de Eva, quienes se rebelan en contra de su Creador, dicen, no te necesito, no quiero saber nada de ti, voy a hacer lo que yo quiera, y entra el pecado al mundo, y entra también, ¿qué cosa? La muerte. Entra la muerte debido al pecado. Dios antes había hecho un pacto con Adán y Eva y les había dicho, tú vas a estar aquí, vas a ser feliz, todo va a ser perfecto aquí en tu vida, pero el día en que tú comieres del fruto de este árbol del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirás. Dios les había anticipado que si ellos desobedecían iban a morir. Ellos desobedecieron. ¿Qué merecían? Morir. No murieron, ¿por qué? Porque Dios hizo ¿qué cosa? Un pacto de gracia. Un pacto de gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Les dice, yo les voy a proveer de un Salvador. En Génesis 3:15 se promete la venida de alguien, el hijo de la mujer, que iba a destrozar a la simiente o al hijo de la serpiente, simbolizando a Satanás. Y voy a destruir a través de Cristo, ahí Cristo ya estaba siendo prefigurado. Iba a ser destruido Satanás y todas sus obras para dar salvación a todos aquellos elegidos, todos aquellos que tengan fe en este Cristo, en el Hijo de Dios, lo cual se va revelando a través de las páginas de la Escritura. Bueno, vamos viendo cómo ese plan se va desarrollando. Dios llama a un hombre que se llamaba Abraham, ¿verdad? Le dice que si él cree en Dios y en sus promesas, él va a ser justificado. Falso que en el Antiguo Testamento la gente se justificaba por obedecer meramente. No, la obediencia era una respuesta a la justificación. Abraham ya fue justificado. Dios le dice, tú y toda tu descendencia van a ser mi pueblo, y le hace un montón de otras promesas, diciéndole que de muchos lugares, bueno, pero en términos generales, que le va a dar una tierra y que su descendencia va a ser enorme, y que él va a ser padre de muchísimas naciones. Y eso es lo que vamos viendo igual después, ya cuando el Señor Jesucristo viene, vamos viendo esta unidad del pacto a través del pacto de gracia, a través de todo el proceso de revelación de Dios a través de la historia. Y bueno, eventualmente, pues Abraham tiene hijos. Ustedes recuerdan a Isaac, recordamos a quién más, el hijo de Isaac, Jacob, y vamos viendo toda esa línea, ¿no es cierto? Hasta que luego, pues, con algunas, yendo rápido, ¿verdad? El pueblo de Jacob, es decir, los hijos de Jacob, que luego Dios le cambió el nombre a Israel, terminan yendo a, ¿dónde? A Egipto en busca de comida. Ahí se topan con José. Ustedes recuerdan esa historia también, quien había sido lamentablemente vendido por sus
hermanos. Pero luego exaltado por el Señor. Luego viene un faraón malo, y ese faraón malo, ¿qué hace? Les hace esclavos a los egipcios, a los israelitas en Egipto. Pero luego Dios, después de como 400 años, oye el clamor de los israelitas y cumpliendo sus promesas de liberación, dice, les voy a liberar, y llama a Moisés para que eso ocurra. Luego Dios a través de plagas le humilla al faraón que no quería dejar sacar al pueblo de Israel para que ese pueblo vaya y adore al Señor. Al final del día, pues, termina pasando Israel de forma maravillosa, Dios mostrando su poder, abriendo, ¿qué cosa? Las aguas. Y ellos pasan caminando, el pueblo israelita, y luego caen las aguas sobre los egipcios que los perseguían, mostrando así la misericordia y la justicia de Dios en todas sus cosas. En el Éxodo, entonces, vemos nosotros cómo el Señor, y hemos leído aquí, a ese pueblo ya salvado, ya liberado de la opresión de Egipto, le dice, bueno, tú como eres mi pueblo, tienes que vivir como ¿quién? Como yo. Tú eres mi pueblo, tienes que vivir como yo. Y le da entonces una ley para que sea un pueblo distinto, para que sea un pueblo especial, para que sea un pueblo que refleje la santidad de Dios. ¿Cuál fue el problema? El problema es que ese pueblo fue ¿qué? Rebelde. Había pecado. En términos generales, no todos absolutamente, pero la gran mayoría. Y empiezan a quejarse con Dios y empiezan a existir problemas. Y luego Dios se enoja también con ellos. La primera generación muere en el desierto mientras tienen que estar vagando por el desierto. ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvieron vagando por ahí? Como 40 años. ¿Recuerdan? 40 años, muy bien. Hasta que entra la segunda generación finalmente. Ellos, la primera generación, desconfiaron también del Señor y de sus promesas. Recuerdan los espías y todas las cosas y detalles que nos estamos saltando, pero la idea es que recordemos más o menos cómo han sido las cosas. Dios, recuerden, a Abraham le había prometido ¿qué cosa? Una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y entonces ese pueblo ahora va a tener que entrar, esa segunda generación va a entrar ya no bajo el liderazgo de Moisés, sino bajo el liderazgo de ¿quién? De Josué. Y efectivamente ellos entran. Luchan, conquistan gran parte realmente de la tierra, pero por ahí también el texto nos muestra que hay algunos problemitas, a algunos les perdonan la vida. Dios quería hacer su juicio a través de ellos, porque los pueblos que habían habitado en esos lugares eran pueblos que hacían cosas pero tremendas. Era un pueblo que no conocía a Dios y su ética, su moral, su forma de vivir era tremenda. Hacían pecados pero horrorosos. Y Dios quería entonces castigarlos a través de su mismísimo pueblo. Lamentablemente el pueblo de Israel no siempre escuchaba. Tuvo momentos buenos, pero la gran mayoría de momentos guiados por su pecado, su idolatría, su infidelidad a Dios. ¿Y qué termina pasando? Se terminan mezclando. La gran tentación siempre para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios casándose con aquellos o aquellas que no son del pueblo de Dios. Esas uniones terminan pues usualmente, no siempre, por la misericordia de Dios, pero usualmente terminan infectando, entre comillas, las creencias de aquel que es del pueblo de Dios. Israel empieza entonces a ser un pueblo idólatra, empieza a aceptar a otros dioses. Y bueno, entramos ¿a dónde? Al período de los jueces. En ese período de los jueces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Las consecuencias de la desobediencia a Dios. Ciclos de caída cada vez más profunda. Clamaban a Dios cuando estaban mal, Dios les mostraba favor y otra vez volvían a la idolatría y a la desobediencia. Dios, sálvanos,
Dios les salvaba, les enviaba jueces. Otra vez, en lugar de ser agradecidos y obedientes, ¿qué hacían los israelitas? Otra vez idolatría y desobediencia. Al final terminan haciendo cosas espantosas los israelitas, pareciéndose a cualquiera de esos pueblos que no tenían temor de Dios. ¿Y cuál es la frase que se repite una y otra vez en el libro de los jueces? ¿Qué pasaba en Israel? Cada cual hacía lo que quería, lo que a sus ojos le parecía bien. ¿Quién empezó esa práctica de hacer lo que quería? No tomar en cuenta lo que Dios dice, sino lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace sentir bien. Adán y Eva. Es un reflejo del pecado. Y de cómo los israelitas fueron desechando esa gracia de Dios. Primera de Samuel pasa en ese periodo. Esa es la gran introducción para que nos ubiquemos. Vamos a leer el texto entonces, Primera de Samuel 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía 2 mujeres. El nombre de la una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste.
Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Oremos. Amado Señor, queremos pedir la bendición sobre esta prédica, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, fielmente tu palabra. Háblanos, Señor, con el Espíritu Santo. Haz tu obra en nosotros, ayúdanos a ver estos destellos del reino de los cielos, así como Ana los vio tan bien. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, decíamos que la época en la que se vivía era ¿qué época? La época de los jueces. Samuel nació entonces en esa época de dificultad, caracterizada por esa actitud de los israelitas, cada cual hacía lo que le parecía bien a sí mismo. En ese sentido eran parecidos a ¿quiénes? Un poquito parecidos a nosotros también, ¿no? A veces tentados a hacer lo que nosotros queremos, a hacer lo que sentimos y no hacer lo que el Señor pide. Tiempos difíciles, la ley del Señor no se seguía, cada cual hacía lo que quería, había idolatría, había inmoralidad sexual, maldad e incluso opresión. ¿Por qué? Porque ya los filisteos también habían llegado a las costas de Israel y estaban ellos también haciendo o buscando oprimir a los israelitas, como vamos a ver en capítulos posteriores. Hay en este libro básicamente 3 actores principales, bueno, 4. El principal es Dios. Y eso es lo más importante. Nunca olvidarnos que el actor principal siempre en la Biblia es Dios. En primer lugar, no leemos la Biblia como recetas inmediatas para nosotros, sino lo que estamos viendo es primero lo que Dios está haciendo en la vida de estos israelitas. De manera secundaria, hay también obviamente un llamado para nosotros y una respuesta como vamos a ir viendo. En ese sentido también, entonces vemos como Ana no es la primera, ¿no?, en tener este problema de la infertilidad. Y a otras mujeres en el pasado, vemos en la misma Biblia, sufrieron de lo mismo. ¿Se acuerdan de algunos nombres? Sara, ¿no es cierto? ¿Quién más? La misma Raquel, la misma Rebeca. Y después también vamos a ver a otras. Otra allá en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan quién? Elizabeth, ¿la mamá de quién? De Juan el Bautista. Vemos este tema que también es o está muy presente en las Escrituras. ¿Y por qué piensan ustedes que esto está presente en las Escrituras? Bueno, lo está porque el Señor se revela ¿dónde? El Señor se revela y revela su poder usualmente frente a la imposibilidad. Frente a la imposibilidad de tener hijos,
y frente a la imposibilidad de salvación, ahí es en donde Dios realmente opera. Vemos en esta historia, vamos a ver de hecho cómo esta imposibilidad de Ana revela el reino de salvación de nuestro Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ana va a ver esos destellos de gracia, esos destellos de poder que corresponden al reino de los cielos. 3 cosas vamos a ver acá, 3 puntos. La tristeza de Ana, la súplica en fe de Ana y finalmente la gratitud que Dios le da a Ana. Dios le pone en una situación triste, Dios le da fe a Ana y Dios también pone gratitud en el corazón de Ana. Veamos los primeros versículos que tienen que ver con su tristeza, ¿no? ¿Qué es lo que vemos desde los primeros versículos? Elcana es entonces el padre de esta familia. Esta es una familia israelita en aquella época de los jueces. Elcana se muestra un poco, en general, un hombre de familia, en general un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Él quiere llevar a su familia al tabernáculo en Silo para adorar y alabar a Dios, lo cual habla bien de él, aunque tiene algunas cositas equivocadas. ¿Qué es la primera cosa que vemos que es equivocada? Bueno, vemos que a propósito, vivía con la gente de Efraín, pero él era de la tribu de Leví, como vamos a ver más adelante, y es importante también para ratificar la descendencia de Samuel. Él había cometido un pecado grave. ¿Cuál era ese pecado? Tenía 2 esposas. Eso es pecado. Que suceda no quiere, y que se registre en la Biblia no quiere decir que está bien. Era pecado. El Señor manda a tener relaciones de matrimonio pues monogámicas. ¿Qué quiere decir eso? Solo la unión de un hombre con una mujer exclusivamente, ¿verdad? Y entonces lo que parece que ha sucedido acá es que él amaba a Ana realmente. Ana era pues a quien él quería más, se casó con ella, pero lamentablemente Ana no podía tener hijos. En esa cultura el tener hijos era una cosa incluso más incómoda que hoy. Hoy sabemos, para una mujer casada pues es doloroso realmente el no poder concebir, el no poder tener hijos, es doloroso. Pero en esa época era incluso más complicado, tener hijos era muy importante, era una cultura que estaba pues diseñada alrededor de la herencia de las tierras, la herencia de los nombres también, y para un judío piadoso incluso la posibilidad de participar en la descendencia de su pueblo y quién sabe, incluso ser una antecesora de ¿quién? Del Cristo prometido ya en el Génesis, porque el Cristo iba a venir ¿de quién? De la mujer. Era muy importante tener descendencia, pero Ana no podía, su vida era triste. Y esto era potenciado por la actitud de la otra mujer que su marido Elcana había adquirido. ¿Cómo se llamaba ella? Penina. Bueno, la Penina tenía muchos hijos. Tenía varios hijos. Lamentablemente su actitud era hostil para con Ana. Fíjense ahí en algunos versículos de acá, ¿no es cierto? Yendo un poquito más adelante, en el versículo 6 dice, su rival, refiriéndose a Penina, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. De hecho, imagínense toda la escena, toda la familia junta, nos vamos para Silo, vamos a ofrecer sacrificios a Jehová, podríamos decir en términos muy generales, vamos a la iglesia todos contentos a alabar a nuestro Dios, y la Penina burlándose de la imposibilidad de que Ana no podía tener hijos. O sea, ya para ella seguramente solo el hecho de estar ahí era
doloroso. Imagínense si la Penina hacía comentarios irritantes y finalmente malvados. Esto generaba mucho dolor para ellos, para ella especialmente, al punto de que Ana no comía siquiera de la comida que se celebraba en esa época, en esa dispensación, incluso ahí en el templo, bueno, en el tabernáculo, porque templo no había todavía. El Cana también no era era como varios de nosotros, hombres un poco insensibles, ¿no? Un poco imprudentes, ¿no? El Elcana le dice en el versículo 8, Ana, pero ¿por qué lloras, no? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? Sin entender el dolor de esta pobre mujer. Incluso llegando a decir esto, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? El texto es bien interesante. Ahí queda. Ni siquiera merece una respuesta. La pobre tenía un marido que quizás era bien intencionado, trataba de ser piadoso, pero no era sensible a su dolor. Y por otro lado tenía una rival, otra mujer que él había escogido, que se burlaba, que la irritaba y que obviamente generaba mucho dolor en el corazón de Ana. Esa es la gran tristeza que ella sentía. Pero como yo les decía anteriormente, el Señor es quien pone estas tristezas. No solamente como en este ejemplo en la vida de Ana. Y cuando decimos esto no estamos justificando las actitudes negativas ni el pecado de otros sobre nosotros, por ejemplo. Pero lo que sí tenemos que entender, hermanos, es que este tipo de cosas, como por ejemplo la infertilidad, si es que alguna mujer de esta congregación está pasando o ha pasado por esta circunstancia, no es necesariamente una manifestación de la ira de Dios, sino, y podemos decir incluso al contrario, una oportunidad para ver el poder y la gloria de Dios. Porque Dios, como decíamos anteriormente, le encanta a Dios manifestarse en la imposibilidad. Le encanta a Dios salvar a aquellos que no pueden ser salvados. A Dios le encanta a esas personas que tuvieron vidas pecaminosas, miserables, que tocaron fondo, como dice mucha gente. ¿Por qué? Porque ahí se perfecciona, ¿qué cosa? La gracia de Dios y la gloria de Dios, porque esas personas que no tenían nada, en sentido material o en sentido espiritual, aquellos que más sufrían, aquellos que en más oscuridad estaban, ahora van a ver en toda plenitud la gloria de Dios. Eso le gusta a Dios. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Asimismo, hermanos, nosotros somos incapaces de cambiar nuestras circunstancias. Es más, nosotros, hermanos, en nosotros mismos somos incapaces de generar un fruto, cualquiera que éste sea. Nosotros somos incapaces de cambiar. Solamente Dios puede transformarnos. Solamente Dios es el que puede generar fruto de nosotros. Sea este un fruto en términos de vida para una mujer, como un fruto agradable con nuestras obras también para el Señor en nuestras vidas. Penina representa el mundo que se alegra y que se burla del cristiano también. Todos ustedes van a ir sintiendo, si no lo han sentido ya, y en esta época se está poniendo un poco más intenso el tema. Estamos viendo ya, estamos percibiendo ya cómo el mundo incrédulo está tratando de oprimir al cristiano. Estamos viendo ya en Canadá un pastor que porque abrió su iglesia está preso.
preso, no puede ver a su familia, va varios días. Y le han dicho que le liberan si es que él deja de predicar y de abrir la iglesia. Y él dice, lo siento mucho, no puedo hacer eso. Yéndose no solamente en contra de la voluntad de Dios, sino en contra de las leyes de Canadá mismo, que garantizan la libertad de culto. Estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos. El nuevo presidente, que lamentablemente muchos han apoyado, está proponiendo ya lo que se llama la ley de igualdad. Como a muchos o a muchas personas con solo eso ya están satisfechos, pues igualdad, muy bien, entonces por ahí vamos. Sí, pero ¿qué está diciendo esa ley? Esa ley que se va a discutir y que aparentemente se puede llegar a cumplir, a hacer ley, a aprobar, lo que busca es realmente irse en contra de cualquiera que se manifieste en contra de el permitir, por ejemplo, la participación de todos estos grupos que se autodeterminan de cierta manera en términos de sexualidad, aun cuando biológicamente son otro tipo de sexo. Cualquiera que se manifieste en contra de esto va a ser culpado y a enfrentar las consecuencias desde el poder federal de ese país. ¿Desde cuándo estamos nosotros hablando de estas cosas? Y posiblemente ahora ya se van a cumplir. ¿Quiénes son los que más tratan de responder ante esta ideología de género? ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Quiénes van a ser entonces los que van a enfrentar posiblemente las consecuencias de esto? Los cristianos. Si alguien se manifiesta en contra verbalmente, va a pasar eso. Las mujeres también van a sufrir las consecuencias. Es casi, algunos dicen, el fin de los deportes femeninos. Porque alguien que es físicamente un hombre y tiene, por lo tanto, una capacidad biológica superior en los deportes, en ciertos casos o en la mayoría de casos, van a poder participar en deportes femeninos. Y claro, van a ganar. Eso es lo que va posiblemente a suceder. Penina representa al mundo que se alegra y se burla del cristiano, pero hermanos, aquí viene el punto. Nosotros podemos quedarnos en esta incomodidad, molestia, dolor, tristeza y no ver lo que Primera de Samuel 1 nos está diciendo. Sí, los tiempos pueden ser complicados, sí, pero Dios no está fuera del control de esas cosas y Él va a glorificarse en medio de esa imposibilidad aparente para nosotros. No es el fin de las cosas. Dios obra en la imposibilidad. Recordamos varios ejemplos de estas cosas. Jesús mismo burlado. Jesús mismo que incapaz de salvarse durante toda su pasión y en su crucifixión y se burlaban de Él. Pero ese era el problema. Era un tema de incapacidad, era un tema de que Él no podía. No, era el cumplimiento precisamente del plan de Dios para redimirnos, para que Él resucite, para darnos vida, para darnos perdón. Atrás de Ana, y este es el punto, hermanos, atrás de Ana y de su infertilidad, atrás de su incapacidad, atrás de esos momentos tristes, dolorosos, desoladores, el Señor está listo para mostrar su poder y su salvación de pura gracia. Y esa es la esperanza que nosotros debemos mantener y tener todo el tiempo. Si usted está pasando por ese tipo de circunstancias, confíe en el Señor. Usted tiene un Dios lleno de gracia, con mucho poder y que está en control de todas las cosas. En segundo lugar, vemos entonces esta súplica en fe, esta fe que sabemos viene solamente de Dios, porque nadie tiene fe si no es esta dada
por el Señor. La fe es un regalo del Señor y vemos eso entonces a partir del versículo 9, después de que el texto nos habla de las palabras del Cana sin mayor sabiduría. ¿Qué hace Ana? Ni les responde, mejor se va a orar. Una gran lección a propósito, ¿eh? Una gran lección para los matrimonios maduros como jóvenes, pero especialmente para los jóvenes. Hay momentos, especialmente mujeres, en los que después de oír las cosas que decimos los hombres, lo mejor que usted puede hacer es ir a orar, ir realmente al lugar en donde está el poder de las cosas, en lugar de estar tratando de lidiar con los problemas que tenemos los hombres. Pasa con las mujeres también, obviamente, es de lado y lado. Esa madurez realmente espiritual que debe reflejarse en nosotros de esta manera, en ir a Dios, en no engancharnos en las cosas superficiales, en no engancharnos en nuestras debilidades y pecados realmente, y debilidades de carácter, sino ir a Dios, aquel que cambia las cosas, aquel que cambia las personalidades, aquel que cambia el carácter realmente. Pero bueno, después de ese tip, se levanta Ana entonces, después de comer y beber en Silo, ¿no? Y el Elí estaba sentado ahí en un pilar del tabernáculo y ella con amargura de alma. Fíjense aquí, hermanos, la libertad que el cristiano tiene, que toda persona que pertenece al pueblo de Dios tiene frente a su Dios. Ella viene con amargura de alma. Ella va a derramar su corazón y su emoción frente a su Dios. Llora abundantemente mientras ella está orando y clamando a su Dios. Tal es su fe dada por Dios, que hace un voto. Y le dice a Dios, llamándole, y esto es importante, Dios de los ejércitos, que no es casual, ¿ah? Jehová de los ejércitos. Ella pudo haber dicho Jehová, Dios mío, mi Señor. No, Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esa expresión o qué refleja? ¿Qué está detrás de todo esto? Está hablando de este Dios que tiene ejércitos en Israel, acá, allí en su contexto, pero más importante que eso, todo el ejército ¿de qué? De ángeles incluso. Es una expresión que habla del poder de Dios. Dios, tú que eres todopoderoso, que eres capaz de hacer todas las cosas, incluso darme un hijo a mí que soy una mujer estéril. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, mira mi aflicción, mira mi dolor, mira mi tristeza, acuérdate de mí, no te olvides de mí, dame un hijo varón. Pero ella no quería solamente un hijo varón por capricho, para tener un hijo varón y decir, ya tengo mi hijo y eso es lo que me importaba, gracias Dios mío, ahora vivo para mi hijo. No. ¿Qué quería ella? ¿O qué quería realmente ella? Es que ese varón va a ser dedicado a Jehová, consagrado a Dios, todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y uno dice, ¿cómo? A ver, ¿qué es esto de la navaja sobre la cabeza? Es una referencia al voto de quiénes, ¿alguien sabe? Nazareo. No es nazareno, se vayan a confundir. Jesús el nazareno es porque él era no era pero vivió en Nazaret. Nazareo es un voto del que se habla en número 6:5 que ustedes pueden ver, que era un voto de consagración temporal a Dios, que consistía entre otras cosas en nunca cortarse el pelo. No nunca, sino durante el voto. Está diciendo, mi hijo va a ser consagrado a ti. Y ella oraba largamente delante de Jehová. Es evidente que esta oración era de corazón sentida. Ella, como les decía, derrama su corazón. Y el Elí estaba ahí. Ni siquiera el Elí es pastoralmente comprensivo con ella. Le ve y le dice, usted está borracha. Eso le dice.
Tal era el nivel emocional de Ana. Tan comprometida estaba ella con Dios en ese momento y derramando su corazón una vez más, que a los ojos de Elí ella estaba borracha. Digiere ya tu vino, ¿cómo vienes acá al tabernáculo borracha? ¿Qué te pasa? Ella le dice, no, Señor, no es eso. Yo lo que estoy es atribulada en espíritu. Yo no he bebido, estoy derramando mi alma delante de Jehová. Y hermanos, pues aquí esto nos confronta de forma importante. Yo les digo a ustedes, ¿cómo es su vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo son nuestras oraciones? Está bien, entendemos, hay momentos en los que nuestras oraciones son cortas, son casi que simbólicas. Al comer agradecemos. Pero hermanos, cuando nosotros estamos en estos momentos de imposibilidad, de dolor, de dificultad, de tribulación, ¿cómo es que nosotros nos relacionamos con nuestro Dios? Yo mientras preparaba esto, yo decía, ¿será que alguna vez efectivamente he derramado mi corazón frente a Dios? Estoy consciente de la libertad que yo tengo de venir y la confianza y la fe que yo debo demostrar y venir al Señor con toda esa confianza de que yo tengo un Padre Celestial que no me garantiza al 100% que va a hacer lo que yo quiero, pero sí me garantiza que Él va a hacer las cosas que yo necesito y que si mi oración es efectivamente buena para mí, Él va a cumplir con esas cosas. Oramos efectivamente así. Nos entregamos completamente al Señor. En el Salmo 50:15 dice lo siguiente: invócame en el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás, que es lo que vamos a ver precisamente que va a pasar con Ana. Ana no tiene a nadie sino solo a Dios, es lo que refleja esto. El Cana no funciona, Penina no funciona, Elí tampoco funciona, ella solamente tiene a Dios. Ella viene al Jehová de los ejércitos que tiene los recursos y el poder perfecto, ella va con toda confianza. Recuerda posiblemente las palabras de Éxodo 3, 7, 8 que dice, he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Y esa es la confianza que nosotros, hermanos, tenemos que tener. Nosotros debemos tener esa seguridad de que el Señor obra en nuestro favor y que Él escucha nuestras oraciones, que tenemos la libertad de derramar nuestro corazón frente a Él. Debemos venir en oración convencidos de que nunca seremos defraudados. Salmo 34 del 4 al 6 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora vivimos en una época que la gente tiene cada vez más angustia. Tal vez antes también teníamos, pero no hablábamos de eso. Ahora tal vez somos más sensibles, ¿no? Ahora todo el mundo tiene trastorno de ansiedad. Y posiblemente de forma real. Pero la Biblia se expresa contra esto, nos muestra siempre un remedio. Y es verdad que hay ansiedades biológicas, y con esto yo no quiero decir que no sea necesaria a veces la ayuda psiquiátrica incluso. Son bendiciones de Dios también. Pero muchas veces nuestras angustias provienen de nuestra falta de confianza en el Señor.
que no venimos con ese corazón seguro de que no seremos defraudados. Otra vez, no estamos diciendo que vamos a conseguir lo que yo quiero, sino que vamos a un Dios el cual nos ama y va a darnos lo que efectivamente necesitamos. Necesitamos, hermanos, esperar siempre el favor de Dios, humildemente esperar siempre lo mejor de Dios. La salvación es por fe para que sea, hermanos, por gracia. Y esa fe se expresa en nuestras oraciones. El Señor es aquel que nos mantiene, por lo tanto, orando, o nos debe mantener orando en todo momento, derramando nuestros corazones por Él frente a las dificultades de la vida cristiana también. Un tema interesante es que Ana, fíjense cómo vuelve. Versículo 18, bueno, en el 17 el Elí le dice, bueno, ve en paz, que Dios te otorgue esta petición que tú has hecho. Ella le dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino, ¿y qué? Y comió y no estuvo más triste. Hasta ahí, ¿habían cambiado las circunstancias de Ana? ¿Se embarazó Ana quizás? No. Pero el haber estado en la presencia de Dios, el haber derramado su corazón frente a Dios, el haberse reasegurado de que ella está frente a un Dios que le ama, un Dios todopoderoso que cuida de ella, ya fue suficiente. ¿Para qué? Para que ella vuelva a comer, aunque luego antes vimos también que comió, pero simbólicamente con esta actitud que ella tenía al inicio de no comer, vuelve feliz, ya no vuelve triste. Y eso es lo que se logra cuando nosotros estamos en la presencia de nuestro Dios. No cuando pasa lo que yo quiero, sino cuando recuerdo quién es Dios y quién soy yo frente a Él. Finalmente, hermanos, vemos su gratitud. Ya hemos dicho entonces cuál era el plan de Ana. Vemos que Dios efectivamente le da un hijo. ¿Cómo reacciona Ana frente a ese regalo que Dios ha cumplido? Que Dios de pura gracia le ha dado. Con gratitud. Entregando a ese niño para que ese niño sea consagrado. De hecho, ¿qué sucede? Otra vez llega el tiempo de subir al tabernáculo. A propósito, más o menos 3 veces al año tenían que subir el pueblo de Israel al tabernáculo. Y llega pues un año después de esa oportunidad otra vez, o tal vez menos, no sé. Y aparentemente pues, no aparentemente el texto nos dice, van a subir otra vez. El Cana le dice, vamos a ofrecer los sacrificios, y Ana le dice, yo no voy a subir. Yo no voy a subir sino para cumplir con mi voto. El niño todavía está tomando del seno, es muy pequeño. En esa cultura parece que al menos se tomaba en promedio unos 3 años antes de dejar de alimentarles de esa manera. Otros tiempos, otro tipo de recursos. No estamos diciendo que así tiene que ser hoy, por favor. El médico sabe mejor. Muchas veces es mucho menor tiempo. El punto aquí es que Ana quiere cumplir con su voto. Ella no quiere ir otra vez al tabernáculo y no cumplir con el voto que le hizo al Señor. Ella también quiere ser íntegra frente al Señor y mostrar su agradecimiento. El Cana le dice, sí, está muy bien, me parece que está bien lo que tú estás pensando. Se quedó la mujer y lo crió hasta que lo destetó. Una vez destetado lo llevó consigo con una ofrenda bastante grande realmente, que muestra otra vez ¿qué cosa? Agradecimiento. 3 becerros era bastante más de lo que se requería. Un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. ¿No? El niño era pequeño. Esto un poco en contra de las mentalidades nerviosas de los occidentales, ¿no? Que tenemos. Muy pequeño mi pobre hijito. No, bueno, ya estaba allí listo para ser consagrado para el servicio de Dios.
Matan el becerro, traen el niño a Elí y la Biblia recoge estas palabras antes del cántico de Ana, desde el versículo 26. Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando junto a ti, a Jehová. Le recuerda a Elí. Esa mujer que sufría tanto y que derramó su corazón frente a Dios. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo pedí. Jehová me salvó. Jehová mostró gracia y yo quiero ser ahora agradecida. Yo lo dedico también a Jehová, refiriéndose a Samuel. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esta es la lógica, hermanos, de la vida cristiana. Nosotros somos incapaces y estamos en necesidad siempre. Necesidad material, necesidad espiritual, necesidad de salvación. Dios nos da, Él responde con gracia y nosotros respondemos en gratitud. Así debe ser la vida cristiana. Nunca puede faltar nuestra gratitud. Nosotros obedecemos a Dios por gratitud. Nosotros no obedecemos para salvarnos, porque Dios es el dueño de la salvación. Nosotros obedecemos para salvarnos. Nosotros tenemos que ser como Ana en ese sentido. Ana es quien Israel debería ser. Un sacrificio vivo, como dice el libro de Romanos. Ahora que le pertenecemos a Él y hemos recibido de su gracia, debemos buscar servir en amor sacrificial siempre, siendo gratos con el Señor. Y ahí viene la pregunta, ¿somos así? ¿Estamos viviendo así? ¿O solo reflejamos a la Ana que sufre? ¿O solo reflejamos a la Ana que pide? Pero no queremos ser gratos con el Señor. Pero no queremos responder en sacrificio, en amor, en gratitud, en obediencia. Amamos solamente lo que Dios nos da y no queremos devolver. A propósito, ora usted también como Ana y está dispuesto usted también a orar por sus hijos para que ellos sean consagrados al Señor. No, todos deberíamos estar consagrados al Señor. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Oramos por nuestros hijos y ¿qué es lo que esperamos en términos generales? Que les vaya bien, que no sufran, que sean prósperos, que estudien, que crezcan, que sean felices. Mi príncipe. Pero ¿es esa realmente la oración más importante para nosotros? Amamos a nuestros hijos, por supuesto, pero debemos siempre recordar que nuestros hijos primeramente son de ¿quién? Son de Dios. Y que si Él quiere llamarles para que ellos sirvan a la iglesia, ese es el privilegio más grande que puede existir. Al menos deberíamos estar seguros de orar siempre por su santificación, para que ellos crezcan también, haciéndose más de acuerdo al Señor Jesucristo y más dispuestos a servirle y a vivir para Él. Nosotros tenemos que buscar obviamente su bienestar, pero sobre todo queremos también su participación activa en el avance del reino de los cielos. Así que, queridos hermanos, así es como Ana vio un destello del reino de los cielos. Todavía Ana no vive en la plenitud del reino y nosotros tampoco. En donde toda la gracia está, donde toda la gloria está. Pero sí vemos destellos de este reino en nuestras vidas. Y estos destellos de gracia y de gloria en nuestras vidas nos tienen que recordar nuestra gran responsabilidad
de ser gratos con el Señor, de que todo lo que Él nos da, toda la gracia, todos esos mimos, vamos a decir, que el Señor tiene con nosotros, finalmente son para que le amemos más, le obedezcamos más, nos consagremos más al Señor. Nuestras tristezas son consoladas por Dios, no están fuera del control de Dios. Muchas veces Él las permite para que veamos su gloria. Pero usa también nuestras oraciones y la fe que acompaña nuestras oraciones. Él nos da esa fe, porque ese es el medio que Él usa para cumplir sus propósitos también. Debemos venir a Dios derramando nuestros corazones. Y en tercer lugar, como hemos insistido, luego responder en gratitud y en obediencia a nuestro amado Dios y a ese reino de salvación que el Señor Jesucristo ya ha inaugurado, pero que vamos a vivir plenamente solamente cuando Él vuelva. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Señor, por estos destellos de gloria que Ana dio y que nosotros también hemos experimentado de una u otra manera en nuestras vidas. Gracias por esa salvación, no solamente de eventos en nuestra vida, esas muestras de gracia, Señor, sino nuestra salvación espiritual del pecado. Gracias, Señor, porque tú amas a tu pueblo. Gracias porque tú das fe a tu pueblo y nos das la libertad para derramar nuestros corazones frente a ti en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a ser consagrados para ti, vivir en gratitud, estar dispuestos a sacrificar, Señor, aquello que amamos, Señor, pero que finalmente tú mismo nos lo has dado. Padre Celestial, bendícenos a todos en este propósito y perdónanos cuando solo buscamos tus bendiciones y no a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.